La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, llamó a Uruguay a dejar de mirar por el espejo retrovisor y asumir más riesgos para acelerar el crecimiento. El planteo fue realizado durante las reuniones que mantuvo ayer con el presidente Yamandu Orsi, el ministro de Economía Gabriel Odone y el presidente del Banco Central Guillermo Tolosa. Odone dijo que Georgieva destacó la estabilidad alcanzada, pero sostuvo que tanto el gobierno como el sector privado tienen que ser más audaces. Y hablaron de logística, inteligencia artificial, cambio climático y políticas para la infancia. Las áreas en las que estamos cooperando es fortalecimiento de la administración tributaria, transparencia y comunicación para el Banco Central para fortalecer la credibilidad de las políticas monetarias y todo lo que es el entorno de la política fiscal, básicamente en lo que es estadísticas fiscales, contabilidad patrimonial y temas de ciclo presupuestal. Esas son las áreas de cooperación, pero sí lo que reafirmó el fondo ahora es que Uruguay en esta área de cooperación con la administración tributaria está siendo tomado no solamente como un área para fortalecer la gestión, sino también un área como un ejemplo que el Fondo Monetario va a usar en otros países. El ministro Odone destacó además que la visita de Georgieva y la próxima llegada de autoridades del BID y la OCDE muestran el reconocimiento internacional que recibe Uruguay. Odone afirmó que el país está siendo tomado como ejemplo por algunas de sus políticas macroeconómicas y por la fortaleza de sus instituciones fiscales. Reitero que la última visita de un manager director del Fondo Monetario había sido en 2011. No es un hecho frecuente, pero además, como yo les decía ayer, en las próximas semanas vamos a ver una cantidad de visitas de organismos internacionales, de autoridades muy importantes de organismos internacionales, que de alguna manera muestra que Uruguay está en el mundo y que Uruguay sobre todo está siendo invitado a ser un ejemplo en relación a algunas políticas macroeconómicas y a tomar un poco más de riesgos y un poco más de desafíos en la agenda que falta, que es en lo que el gobierno está trabajando. El presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, llamó a los uruguayos a dejar atrás los miedos paralizantes generados por crisis anteriores. Tolosa advirtió que el exceso de cautela y la preferencia por el dólar, el efectivo y los depósitos a la vista reducen el crédito, la inversión y las posibilidades de crecimiento. El jerarca sostuvo que los mercados internacionales consideran a Uruguay un país seguro, mientras buena parte de la población continúa percibiendo una fragilidad mayor. El Banco Central anunció la creación de una unidad de salud y cultura financiera para promover decisiones basadas en información. El Poder Ejecutivo firmó un decreto para impedir que se cobre un timbre profesional de 170 pesos por cada anotación o actuación médica incorporada a una historia clínica. La medida impulsada por la Caja de Profesionales iba a comenzar a regir mañana, sábado, como parte de las acciones destinadas a mejorar la situación financiera de la institución. El cobro había generado el rechazo del gobierno y de organizaciones de la salud que advirtieron que el costo podía trasladarse a los usuarios. Las autoridades de la Caja se reunirán el martes con el prosecretario de la Presidencia. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, defendió la intervención del Poder Ejecutivo. Como no hubo consenso con los integrantes de la Caja, lo que hubo necesidad de colocar es un decreto a los efectos de que también, tal como lo dijeron otros integrantes del gobierno, no sean los sectores más débiles o los que más requieren de los servicios de salud los que estén pagando esta situación. Por tanto, hay un decreto que vuelve todo a la situación anterior y seguramente va a haber que ponerle más cabeza y más pienso para ver cómo se revierte y cómo se genera que ingresen los recursos que se están necesitando en toda la previsión social, también en esta caja. La justicia condenó en primera instancia al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y al Banco Central a indemnizar inversores de República Ganadera por omisiones en los controles sobre la empresa. El fallo dispuso el pago de $25.000 a cada demandante, aunque todavía puede ser apelado. El abogado Marcos Prieto sostuvo a Informativo Carve que es la primera sentencia que atribuye responsabilidad al Estado, en este caso, y además que podría servir como antecedente para otros reclamos. Lo que a mí me tocó y lo que yo defiendo en esta demanda son gente trabajadora, gente con sueldos realmente, gente de trabajo, no gente millonaria, y por eso es que hemos hecho este reclamo y por eso lo encaré de esa manera en lo que yo pido, que tampoco, para que entiendan los oyentes, tampoco me hago una demanda exacerbada en dinero, sino que hago una demanda de lo que nosotros entendimos muy acotada, en donde pedimos apenas lo que la gente invirtió. El senador socialista Gustavo González rechazó la posibilidad conversada entre los gobiernos de Uruguay y Estados Unidos
de que nuestro país reciba deportados de la administración Trump. González sostuvo que una persona deportada no elige venir a Uruguay, sino que es enviada contra su voluntad. También expresó desconfianza acerca de los procedimientos migratorios estadounidenses y además advirtió por posibles violaciones a los derechos humanos. El senador nacionalista Sergio Botana también cuestionó las negociaciones y afirmó que recibir deportados no es función de Uruguay. Botana calificó la política exterior del gobierno como zigzagueante y reclamó que el país mantenga una posición seria y coherente en sus relaciones internacionales. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, también rechazó la posibilidad, aunque aclaró que el tema todavía no fue analizado por los órganos de la central sindical. A título personal dijo que Uruguay no debería colaborar con una política de deportaciones que, según afirmó, tiene componentes de racismo e intolerancia y puede vulnerar los derechos humanos. La negociación colectiva de la construcción volvió a estancarse y continuará hoy en una reunión tripartita convocada por el Ministerio de Trabajo. Uno de los principales puntos de diferencia es el reclamo de reducir la jornada laboral sin pérdida salarial. El ZUNCA propone llegar gradualmente a las 40 horas semanales durante un convenio de 4 años. Según el presidente del sindicato, Richard Ferreira, las cámaras plantearon que la reducción del horario estuviera acompañada por una reducción salarial. Después de más de 11 reuniones que tuvimos en el ámbito formal, donde habíamos avanzado sobre la base de un acuerdo en relación a la reducción del tiempo de trabajo, lo que hizo las gremiales empresariales, casi que en su totalidad, fue dinamitar dicho acuerdo y que en función de eso hicieron un planteo totalmente regresivo y que no reflejaba lo que habíamos trabajado y acordado con las gremiales empresariales. En medio del conflicto, la empresa Criba enviará el lunes al seguro de paro a otros 120 trabajadores de la obra del complejo Cipriani en Punta del Este. La medida se suma a la salida de otros 120. La semana pasada la constructora dice que el conflicto llevó al grupo Cipriani a postergar para el año que viene la inauguración del nuevo hotel casino y centro de convenciones. El sindicato cuestionó la decisión y dijo que hay unos 30 trabajadores que no pueden acceder al subsidio. El martes habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Fábricas Nacionales de Cerveza extendió por un mes el seguro de paro para los 59 trabajadores de su planta de minas y confirmó una revisión general de sus operaciones en Uruguay. Mañana retoma la actividad en Montevideo, ahí hay 200 personas, pero no se aseguró la continuidad en minas. Fábricas Nacionales de Cerveza sostiene que la producción nacional perdió competitividad frente a las cervezas importadas por los costos salariales, energéticos e impositivos. El sindicato realizará asambleas para analizar la situación. Los trabajadores de Tele12 resolvieron suspender hoy el paro que mantienen hace 4 días y instalar una mesa de diálogo bipartita con la empresa. ADET, el sindicato del 12, continuará en conflicto y en sesión permanente. La negociación estará centrada en los 25 despidos, el cumplimiento del convenio colectivo y las condiciones laborales en el canal. Los trabajadores calificaron la decisión como un gesto para poder retomar el diálogo, pero cuestionaron a que Tele12 no asistiera ayer a una reunión que fue convocada por el Ministerio de Trabajo. Unos 300 trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social todavía no cobraron los salarios correspondientes a junio, según denunció el sindicato, el SUTIGA. Los afectados cumplen tareas en refugios y servicios de atención a víctimas de violencia y personas con discapacidad. El dirigente Diego Andrada sostuvo a Informativo Carve que el problema se repite desde hace años y además responsabilizó al modelo de tercerización. El sindicato propone presupuestar algunos servicios y crear un fideicomiso que garantice los pagos ante demoras administrativas. Uruguay presentó un informe nacional sobre la situación de la trata y la explotación de personas con datos y acciones desarrolladas entre marzo de 2025 y junio de este año. El documento advierte acerca del aumento de migrantes varones sometidos a explotación laboral, aunque siguen predominando los casos de mujeres y adolescentes víctimas de explotación sexual. El año pasado asistieron 52 migrantes, la justicia imputó a 81 personas y condenó a 70. La Suprema Corte de Justicia confirmó la condena definitiva contra el femicida de Natalia Lagos, asesinada por su expareja en 2023. En la escena internacional, información de último momento, fuentes norteamericanas y del llamado Consejo de Paz creado por el presidente Donald Trump anunciaron un acuerdo con Hamás para iniciar un proceso gradual de desarme, desmantelamiento de túneles y además abandono completo, escuchen esto, abandono completo de sus funciones de gobierno en la Franja de Gaza. El entendimiento, presentado como una hoja de ruta para un plan de 20 puntos que promovió Trump, establece que Hamás y otras facciones palestinas deben entregar sus armas a una nueva autoridad transitoria denominada Comité Nacional para Administración de Gaza.
Cientos de personas continúan intentando acceder desde Marruecos a Ceuta en medio de una entrada masiva de migrantes que hasta ahora dejó al menos 19 muertos. Aunque todavía no hay cifras oficiales, el número de migrantes que ha entrado a Ceuta en las últimas horas podría superar los 40.000. Estos son datos que difundió la cadena nacional de televisión española. El flujo de personas en la frontera no paró en toda la noche y a primera hora cientos de migrantes seguían entrando a Ceuta desde Marruecos. El presidente argentino Javier Milei anunció que enviará al Congreso proyectos para reformar el Banco Central e impedir que el Estado mantenga un déficit fiscal de forma prolongada. La reforma prohíbe que el Banco Central emita dinero para financiar al sector público, limita las transferencias de utilidades al Tesoro y vuelve más exigente la remoción de sus autoridades. Este fin de semana se disputa la última fecha del intermedio y hay que definir los finalistas. Montevideo City Torque enfrentará hoy a Montevideo Wanderers a las 19. El ganador será finalista de la Serie B. Si empatan, Deportivo Maldonado podría quedarse con el primer lugar si vence a Juventud, mientras Nacional conserva una remotísima posibilidad. Bueno, mañana jugará Albion Danubio, esto es a las 12, Deportivo Maldonado Juventud a las 15 y más tarde 18:30 Peñarol Cerro Largo. En la Serie A, Cerro Largo tiene que ganar para clasificar a la final. Cualquier otro resultado clasifica a Peñarol. El domingo se enfrentarán Racing Boston River a las 12, Central Español Liverpool a las 15 y Nacional Progreso a las 18:30. La fecha se cierra el lunes con Defensor Sporting Cerro a las 19 horas. Bien, la UEFA anunció que sus federaciones no participarán en competiciones de FIFA si Fantino sigue adelante con el negocio comercial del Mundial, incluyendo inversores en los negocios de la FIFA. La propuesta prevé crear una empresa para gestionar las competiciones y vender hasta el 20% a capitales privados que aportarían dinero y participarían de los ingresos. La UEFA básicamente rechazó el plan por unanimidad y además advirtió que los inversores podrían influir en calendarios y formatos para priorizar la rentabilidad. Europa exigió que la FIFA abandone la iniciativa.